Muy buenas tardes para todas las personas presentes en el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestro cuarto invitado, el profesor Vladimir Ramos, para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Es un gran honor tener al profesor Vladimir en el día de hoy. Les voy a contar quién es el profesor Vladimir, artista plástico, egresado en la especialidad de pintura en 1998 de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en Sabap. Es profesor principal de dicha casa de estudios desde el 2010, ganador del primer premio otorgado por la Galería 2BS, Premio Winsor & Newton, como mejor artista joven en 1999. Ha obtenido diferentes premios en su trayectoria como artista y realizado diversas exposiciones en el Perú, México, España, Portugal, Estados Unidos, Puerto Rico y Alemania. Es magíster en nudomática y docencia universitaria en la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. Se desempeñó como director del programa de artes plásticas y visuales en la ESABAP del 2013 al 2016. Ejerce la docencia a nivel superior de forma ininterrumpida desde el año 2007. Es fundador del colectivo de arte denominado Trabajo Sucio y ha integrado diferentes agrupaciones interdisciplinarias ligadas a la defensa de los derechos humanos y la ciudadanía. Así que bienvenido, profesor Vladimir. Un placer para nosotros tenerlo en el día de hoy. Adelante. Gracias por la presentación, Sandra. Para mí es un gran honor poder compartir este espacio virtual para poder presentar un poco lo que ha sido mi actividad artística desde que egresé de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En esta casa de estudios, sin duda, fue para mí un momento de mi vida muy feliz. Creo que pude descubrir o pude entender muchas de las cosas que a mí me preocupaban como intereses que luego fueron madurando a lo largo de mi trayectoria como artista. Quiero empezar esta charla mencionando o presentándoles esta obra que yo la titulé Caída Libre, por la razón de que cuando yo decidí estudiar artes, yo ya estaba haciendo una carrera en ingeniería eléctrica en una universidad, en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Y no fue fácil para mí interrumpir la carrera que yo estaba haciendo porque fue en el quinto ciclo que tomé la decisión y por eso el título de esta obra, Caída Libre, ¿no? Porque tanto para mi familia como para las personas que me conocían de cerca, todos me decían que era tomar un riesgo grande el hecho de querer dejar una carrera profesional como es ser ingeniero, ¿verdad? Con todo lo que ello implica, para aventurarse a ser artista. Esta obra fue hecha para una exposición de una muestra de la Asociación de Egresados que se llamó Habla de ti mismo. Vean, yo nací en un lugar populoso de Lima que se llama El Agustino. El Agustino tiene la particularidad que la gente vive en la zona plana y también en los cerros. Yo solía, desde pequeño, en la casa de mis padres, subir a la azotea y mirar los cerros, contemplar cómo es que, y me hacía muchas preguntas respecto a cómo la gente vivía ahí, ¿no? ¿Qué significaba el hecho de vivir eh, subiendo escaleras, transportando el agua? Me preguntaba sobre los niños, cómo hacían para jugar y para practicar el fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hice esta obra que la titulé Invasión, Expansión, en el sentido de que las construcciones que se hacían en los cerros, en el Agustino, aquí no se ve porque está a contraluz, pero
son construcciones precarias hechas con esteras, que es esto que está aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, esta suerte de personajes, esta amalgama de personas, para mí era como un poco entender ese sueño de tener la casa propia, ese sueño de querer tener un espacio donde habitar, porque durante la década de los 60, 70, hubo mucha migración del interior del país hacia Lima, ¿no? Entonces, fue una etapa de mucha convulsión social, porque los migrantes intentaban acomodarse a esta Lima, a esa Lima que aún no los reconocía y que hay muchos estudios de sociólogos respecto a lo que significó esa etapa en el Perú. Por otro lado, también yo hice una serie de dibujos con técnicas sobre madera, utilizando látex, ¿no? Un poco experimentando. Me gustaba mucho técnicamente cómo es que el, el látex me permitía borrar con un trapo y luego encima volver a dibujar, volver a trazar. Me daba las posibilidades de hacer como aguadas, Ya. ¿no? Como se hace con la tinta. Eh, entonces, ¿sí me Penetramos. escucha? Perdón, ¿no se escucha? Sí, sí te estamos oyendo bien. Oh, ok, ok. Culo. Entonces, esta Dilatación. obra forma parte, ¿no? Forma parte de una serie de trabajos Orgía. que yo hice en relación, ¿no? En relación a esto A la de penetración. vivir el autismo. Regálame un segundo, Vladimir, que nos están pasando la conferencia. Un segundo. La que te reparió, porque ¿Qué los pasa, viernes causa? de la Ya. Vino jungla hackeado en gana este todo, momento. gente. El que Todo, está acá va a gente. terminar de ser hackeado. Para vivir una noche en la zona. No te la puedes perder, hijo Siendo de Raúl. hackeado. No estás De rato. Ándate a la concha de la lora. Ah, Esperamos para que Puta vivas una malparido, noche de la puta oh, madre. ah. Puta madre. Vladimir, ¿estás ahí todavía? Espérate un momento que estamos tratando de controlar aquí la intervención que nos hicieron. Vladimir, reactiva tu audífono a ver si podemos escucharte solo a ti. Oh, ok, sí. Listo. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos oyendo bien. Bien, entonces puedo continuar. Sí. Decía que en ese tiempo, ambientado en el año 97, cuando yo estaba ya en los últimos años de la carrera de pintura, entendía que el lugar donde yo nací, donde yo crecí, podía ser como un laboratorio, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrarme, gracias a una invitación que me hicieran, a un grupo multidisciplinar que estaba conformado por actores, gente que hacía teatro, fotografía, pintura. Y la idea fue que poder trabajar talleres de arte, que lo hicimos de una manera de colaboración, ¿no? Porque nuestra intención era que la gente que vive en estas zonas pobres pudieran tener acceso a talleres de arte
sin necesidad de ir al centro de Lima y pagar, digamos, un costo que quizás para ellos sería inalcanzable, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue que se dio toda una movida artístico-cultural. Esta imagen que ven arriba es una obra que hice para una asociación llamada Martin Luther King, una asociación que trabajaba con jóvenes que tenían problemas de reinserción en la sociedad, ¿no? La mayoría habían sido jóvenes delincuentes, con problemas de drogas. Entonces, digamos que me involucré en la medida en que a través del arte se podían dar otras posibilidades, otros modos de entender la vida, ¿no? ¿Verdad? También formé parte de un colectivo llamado Asociación Civil y Educativa Vigilancia Ciudadana del Agustino, ¿no? Que está en la parte de abajo. Lo que hacíamos es, digamos, elaborábamos boletines informativos respecto de la gestión que hacía el alcalde de nuestro distrito, ¿no? En aquel tiempo, hablar de la transparencia de la gestión pública era algo que todavía estaba, digamos, se estaba haciéndose como una necesidad, ¿no? Entonces, este grupo, este espacio, me permitió también a mí poder realizar diversas actividades ligadas a la pintura, ligadas al trabajo con títeres, etcétera, etcétera, ¿no? No avanza. Ay, perdón. Ahí está. Quiero mostrarles ahora de esta serie denominada El Discurso de la Rueda. Esta serie de obras que les voy a mostrar forman parte también de mi última etapa como estudiante en Bellas Artes. Esta obra tiene por título Pabellón B12 y surge, yo encuentro aquí digamos, dos puntos de interés en relación a esta serie que yo llamé El Discurso de la Rueda. Primero, la silla de ruedas para mí era un elemento simbólico interesante, importante, porque yo no conocí a la abuela paterna de mi padre. Yo lo que conocí de ella fue su silla de ruedas. Entonces, yo esta silla de ruedas intenté utilizarla como un elemento que me pudiera generar que pudiera convertirse en un personaje dentro del espacio de mi obra. Por otro lado, Pabellón B12 surge porque en ese tiempo yo estuve hospitalizado por una intervención quirúrgica que me hicieron y esta obra, precisamente, no sé si se logra ver, pero en el respaldar de la silla que está en la parte de abajo, dice HC y hay unos números, que es justamente la historia clínica con la cual, pues a mí me observaban, ¿no es cierto?, los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este espacio, toda esta experiencia que yo viví cuando estaba hospitalizado, un poco intenté como interpretarlo, ¿verdad? A través del óleo y de las manchas y el color. Y también encontré en mi camino un objeto cultural que se suele utilizar en las fiestas patronales, ¿no? Que es este armazón de cañas que le llaman vaca loca, que son pirotécnicos que se utilizan para las fiestas, estas fiestas que se celebran en los pueblos y que los migrantes en Lima lo trajeron. Pero a mí me interesaba, cuando yo observaba estas construcciones de caña, me interesaba un poco la estructura, ¿no? O sea, el hecho de ver que podían en sí misma tener una carga, una fuerza que luego yo lo que hice fue un ejercicio de apropiación, ¿no? Entonces,
esta vaca loca, como le decían, que estaba conformada por cañas y amarras y pirotécnicos, ahora yo lo condensé en un elemento que podría representar el poder, que era una de las líneas de acción que a mí siempre me interesó durante ese periodo que yo era estudiante en Bellas Artes, ¿no? Me interesaba mucho este juego de lucha de el poder, el contrapoder, ¿no? Es decir, intentar comprender de qué manera existían estos elementos, estos cuerpos que ejercen poder sobre otros, ¿no? Me refiero en el ámbito político, ¿no? Sobre todo. Entonces, la silla de ruedas y uno de sus elementos, digamos, que para mí tenía mucha carga, mucha fuerza, que era la rueda, ¿no? Y el modo como esta rueda podía significar lo cíclico en la vida, o también la rueda podría generar estos modos de cómo en la vida vamos avanzando y nos vamos enfrentando, ¿no? Entonces yo hice una serie de bocetos, de apuntes. Me preocupaba esta suerte de bestiario del poder, ¿no? O sea, es decir, cómo yo a partir de un elemento como la vaca loca, este armazón, ahora yo lo transformé en un personaje que siempre lo utilicé a lo largo de de mi producción pictórica. Hice exploraciones matéricas porque quería algo así como ver qué pasaba si jugaba con el impasto del óleo. Intenté algo así como desmantelar la silla, ¿no? como desmembrarla, ¿no? Uno de los detonantes en ese tiempo que a mí me sirvió de mucho fue un programa periodístico en la televisión de señal abierta, este programa periodístico tenía un filo de crítica al sistema de poder político de ese entonces, finales de los 90, donde en Perú se sucedieron una serie de cosas lamentables, algo así como la historia en Colombia, ¿verdad? Teníamos, se vivía en zozobra las familias peruanas porque habían grupos terroristas que mediante la fuerza, el poder de sus consignas, intentaban, mediante la fuerza, matando, asesinando, ejecutando, intentaban a través de generar esa incertidumbre, ese miedo, intentar avasallar con sus ideas, ¿no? Entonces, en ese entonces, el gobierno de turno lo que hizo fue crear jueces sin rostro, los cuales lo que hacían era un poco ver los casos de estas personas que estaban involucradas en estos grupos terroristas o los afectados. Y estos jueces sin rostros lo que hacían era, pues, dictaminaban sentencia así ad hoc, ¿no? O sea, en el instante, express. Esto fue un tiempo muy convulsionado porque hubo mucha gente que fue atropellada en sus derechos, ¿no? Entonces yo intenté un poco representar un poco qué podía significar ese momento de estos juicios, ¿no? Esta obra para mí es muy significativa. La titulé SIN, que son las siglas del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, ¿no? Este personaje que está en la parte derecha superior es el que entonces ocupaba un cargo, digamos, en la sombra, que era algo así como el asesor político del presidente Fujimori. Y en aquel tiempo ya la prensa sacaba a la luz
una serie de atropellos que se cometían a través de un grupo denominado el Grupo Colina, ¿no? Entonces, yo intenté representar en esta obra la figura del asesor, ¿no? Con este personaje que está a la izquierda, que condensa en todo ese espacio, de la manera como yo lo ambienté, ¿verdad? Lo que pudieron haber sentido estas personas que sufrieron abusos de este grupo Colina, ¿no? Si contextualizamos la obra, hubo personal del servicio de inteligencia, del propio servicio de inteligencia, que fueron asesinados, descuartizados, ¿no? Todo eso luego en el tiempo, con las investigaciones que se hicieron, se llegó a saber, ¿no? Todo lo que sucedió alrededor de eso. Pero en ese tiempo yo, en mi formación como estudiante de arte, digamos que eran cosas que me impresionaban y que tenía yo como una rabia, una impotencia, y todo eso intentaba plasmarlo en esa serie que hice del discurso de la rueda, ¿no? Ahí está. Esta obra ganó un premio cuando yo egresé. Es un díptico que lo denominé precisamente el discurso de la rueda. Ya cuando le doy una mirada en el tiempo, logro ver de qué manera esta rueda, ¿no? Era un elemento que quizás se desprendía de la silla para poder luchar, ¿no? Para poder pelear. ¿Contra quién? Contra ese poder que está representado en el personaje que está a la derecha, ¿no? Y estos personajes del centro posiblemente para mí podrían representar como a través de estas tonalidades más apasteladas, ¿no? Más claras, como las víctimas de lo que significó todo ese periodo en nuestro país, en Perú, de la violencia terrorista y también la contraviolencia, ¿no? Porque también desde el Estado se cometieron atropellos, ¿no? Yo, para mi titulación, hice una monografía que lo llamé Crítica de la circulación de los poderes y contrapoderes, donde ahí está explicado todo lo que significó esta experiencia en mi etapa de estudiante. Ahora quiero mostrarles esta serie, parte de la serie Dame todo el power. Es una muestra que hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y que la hice básicamente con la influencia de la música de Molotov, ¿no? De dame todo el power, ¿no? Give me the power. Y esta serie que hice, que eran básicamente dibujos, ¿no? Dibujos sobre papel americano, un poco intentaba también como ir entendiendo para mí, ¿no? ¿Cierto? Hacia mi interior y un poco sacando hacia afuera todas estas implicancias que tiene el poder y quienes finalmente toman decisiones y dictaminan leyes, y que muchas veces pues el ciudadano a pie siempre, no siempre siente de que esto va en su favor, ¿no? Luego de la serie La Madre del Cordero, que es otra de las series de pinturas que yo trabajé, y que aquí, por ejemplo, me interesaba en la calle, cómo es que estas rejas, eso que ven ustedes ahí en la fotografía es el Congreso de la República. Entonces, la calle se convertía en un espacio de lucha, de convulsión social, y era algo, como ustedes pueden notar aquí en la izquierda, es algo que yo lo incorporé también en la obra, y este personaje que tiene ubres, ¿no es cierto? Que era algo así como estos personajes políticos, ¿no es cierto? Que beben del poder, ¿no es cierto? Un poco así era la idea cuando yo trabajé esta obra, ¿no? La Madre del Cordero, igual, fíjense, aparecen estas ruedas, ¿no? Estas partes
de la silla, ahora intentando luchar y pelear contra este elemento de poder. En el año 2008 yo realicé una segunda exposición individual en una galería de la Alianza Francesa en Miraflores, que yo la titulé Ciudad Tricéfala. Yo quiero mencionar aquí que el arte siempre me ha permitido cruzar en mi vida con gente maravillosa, gente estupenda, ¿no? Eso es algo que yo agradezco mucho, que me ha permitido esta actividad. Y conocí precisamente a una curadora de arte que se llama Cécira Armitano. Cécira me ayudó mucho en poder realizar esta presentación en la galería. Hice esta muestra en esa ocasión utilizando la música de un grupo de Latin rock que se llama Tabarra. Y a mí me motivó mucho, me inspiró mucho esa experiencia sensible con la música, de modo que yo hice una serie de obras que tenían básicamente Ciudad Tricéfala, lo que pretendía era un poco mostrar lo que yo sentía en relación al espacio limeño, ¿no? Lima, cómo es Lima de noche, sus personajes. Intenté, el título de esta obra, La sombra de Caín, que es una de las piezas musicales de este grupo Tabarra. Me interesaba mucho un poco esa hipocresía limeña, ¿verdad? De estos personajes que de día pueden estar encorbatados y de noche se trasvisten, ¿no es cierto? Y por qué escudarse en lo que significa a partir de que todas las actividades de trabajo cierran, entonces existen como otro espacio, otro momento de la vida, ¿no? ¿Verdad? Eso era un poco lo que me intrigaba. Por otro lado, también hice esta obra, en ese tiempo había un personaje en la televisión peruana que se llama Tongo, que lo pueden ver ahí en la parte superior, ¿ya? Y yo intenté en esta obra incorporar a este personaje porque me molestaba mucho este embrutecimiento de la televisión, ¿no? ¿Verdad? Que es muy común en nuestras regiones de América, de verdad, en nuestros países hermanos, el hecho de que a veces la cultura del entretenimiento no deja espacio a que más bien otro tipo de expresiones, ¿no es cierto?, ligadas al arte y la cultura, ocupen el espacio o el lugar que se merecen, ¿no? Entonces, mi crítica iba precisamente a ese show business de la televisión abierta, y ese personaje que está en la parte superior es justamente el poder, ¿no? El poder ahora representado de este modo, esta mutación que yo hice, ¿no? No solamente me preocupaba las manipulaciones del poder en el aspecto político, sino también en lo religioso, ¿no? Por eso esta obra Contra mis dioses apuntaba a eso, ¿no? O sea, de qué modo somos capaces de poder cuestionarnos, por ejemplo, la religión que hemos heredado, ¿no? Estas costumbres, estos usos, ¿no? De qué modo nos podemos desligar también de ese poder que fue instalado dentro de nosotros a través de la religión. Estas obras también formaron parte de esa serie de Ciudad Tricéfala, y esta es un poco lo que significó digamos, el rebote en prensa. Y a mí siempre que me entrevistaron, siempre he hablado del lugar donde nací, ¿no? En el Agustino. Por eso es que un poco les llamaba la atención también esto de que sales de un lugar, de un distrito populoso, actualmente ya no vivo allí, pero esa mirada, ¿no es cierto? Todas esas vivencias que yo tuve de muy joven, siempre afloraban en mí, en mis obras, ¿no?
Ahora quiero hablarles acerca de esta parte de mi trayectoria que yo llamo encuentros con la poesía, literatura y los colectivos. Hay un colectivo en el cual yo participé que se llamó Poetarte, ¿no? Aquí trabajaban poetas de formación, también poetas autodidactas, y por el otro lado, artistas, pintores. Hicimos una serie de exposiciones donde la riqueza estaba precisamente en esa simbiosis, ¿no? La manera como la poesía nos permitía, desde otro ángulo, intentar en ese choque de palabras, cómo es que podía ser detonadores para la generación de pinturas, ¿no? Este, También formé parte de un colectivo en el cual también fui fundador que se llamó Colectivo Trabajo Sucio. Hicimos en ese colectivo una serie de trabajos colaborativos, trabajos de experiencia, donde primaba mucho el interés por la ciudad, ¿no? Entonces nos preocupaba, por ejemplo, hicimos una obra, perdón, una exposición que lo llamamos De Techos y Azoteas. De Techos y Azoteas estaba basado en un fragmento de un escritor peruano y donde un poco nos preguntábamos cómo es que las cosas que en un momento fueron significativas para las personas, ¿no? Sean juguetes, sean ropa, muebles, en fin, lo que sea, cómo es que van a parar a un espacio de nuestra casa empolvados, ¿no es cierto? Pero cuando estos a través del arte se les da otra mirada, entonces encontramos como detonantes para poder generar arte, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Hicimos esta exposición tanto en Lima como en Bolivia, ¿no? En el Museo de Arte Contemporáneo. Otra de las experiencias en colectivos fue un flash mob que hicimos a raíz en un contexto en el 2011 que estábamos en un contexto de elecciones, ¿no? Y donde en las redes sociales, eh, cuando pasaron dos candidatos para la segunda vuelta y uno de ellos tenía una tendencia ideológica extrema y que representaba un sector de la población quizás olvidada, ¿verdad?, del interior del país, los comentarios en las redes fueron terribles, terriblemente racistas, ¿no? Racistas, clasistas, de modo que nosotros hicimos digamos, este flash mob en una plaza principal en Lima, y donde invitamos a la gente a poder enlazarse a través de un acto, ¿no? Un acto simbólico, digamos, ¿no? Alrededor de la plaza, y donde la idea era un poco también poder reflexionar en el hecho de que todos somos iguales, si bien Perú es un país con una riqueza pluricultural, multicultural, multiétnica. Hay en ¿no es cierto?, en ese conglomerado en realidad mucho, mucho valor, y que de alguna manera intentábamos nosotros hacerlo en esa experiencia artística de tomar la calle, ¿no? También hicimos otra actividad que la llamamos Todos Somos Héroes. Fuimos a un mercado importante en el centro de Lima, y la idea era que pusimos láminas. A ver cómo les explico. Existe una colección de figuras, figurines, figuritas, no sé cómo le llaman en Colombia, de álbumes que tenía que ver con el contexto de la independencia del Perú y sus héroes y próceres, ¿no? Entonces, esas figuras también la gente en sus casas las tenía como especie de afiches, ¿no? Donde recordaba pues justamente los actos patrióticos. Entonces lo que hicimos fue seleccionar a estos héroes de la patria, ¿ya? Y a mí me tocó representar a José Olaya Balandra, que era un pescador, ¿no es cierto?, simple, que colaboró
en este periodo de la independencia del Perú. Entonces, la idea era disfrazarse como él, y cuando la gente se acercaba, aprovechábamos para entablar el diálogo respecto a qué implica el hecho de ser héroe en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de 2011, 2012, ¿no? Entonces, la gente de alrededor que estaba en el mercado, sí, o sea, la riqueza de la experiencia fue muy, muy, muy buena, ¿no? Porque los actos heroicos no solamente tienen que ver con lo que significó en el momento de la independencia, sino hay actos heroicos que se dan en el día a día, ¿no? ¿Verdad? De madres abandonadas, madres solteras, el vendedor de la calle, ¿no? Entonces, esos actos heroicos de sacar adelante a su familia era un poco lo que queríamos confrontar. Esta obra, que también lo hice para una exposición del colectivo de arte Trabajo Sucio, y que tenía que ver con una serie de trabajos que se hacían de interrelación con poesía. Yo en esa ocasión trabajé una obra de Daniel Hernández, un poeta peruano que era médico, ¿no? Que se suicidó, y que yo de alguna manera intentaba brindarle un homenaje con un fragmento de su obra que está en la parte inferior, ¿no? Te amo, raíz de -1, eres un amor irracional. Esta otra obra sin título que trabajé, acrílico sobre papel, esta que también tenía que ver con la poesía francesa, Apuntes de Mallarmé, o esta otra, Los mosquitos de Santa Rosa. Todas estas que les estoy mostrando tienen que ver con estas interacciones con la poesía. Esta otra obra, Fobia, trabajada sobre Trupán. O una muestra que hicimos para el Instituto Goethe, que es un instituto peruano-alemán. Entonces la idea era que cada artista trabajaba una poesía alemana. Entonces yo elegí esta que se titulaba El prisionero. Esta otra obra que hice, que se llamó La curva del diablo, también en base a una experiencia traumática que se realizó que hubo en la zona amazónica del Perú. Y por último, todavía tengo un poco de tiempo, tiempos de paternidad. Cuando cuando nació mi hijo el 2011, sin duda para mí también fue un momento muy especial, ¿no? Y yo considero que eso, el hecho de entender la vida cuando uno ya tiene un hijo también es muy, muy rica, ¿no? Y es algo que yo, digamos, lo entendí en ese momento, y considero que es una de las razones también por las cuales a veces uno toma también la pintura o el arte como quien agarra una espada o una antorcha o un estandarte y el cual levantar y por el cual seguir luchando, ¿no? ¿Verdad? En mi actividad como docente y en mi actividad como artista, he considerado que eso siempre ha sido algo valioso, importante, ¿no? Por otro lado, yo hice una exposición en Valencia, España, que me dio también la posibilidad de poder hablar sobre lo que significaba mi obra en ese tiempo, ¿no es cierto? Poder hablar de mi país, poder hablar de los conflictos internos, ¿no? Todo eso para mí fue muy, muy, muy valioso, esa experiencia. Pude participar también de la Bienal de Madeira en Portugal, representando a Perú con 2 obras. Y bueno, he seleccionado todas estas obras, y aquí están los enlaces de los cuales he tomado yo, que ustedes lo pueden revisar en Blogspot y también en ISO. Bueno, eso es, Sandra. Atento ahora a las preguntas. Pues Vladimir, muchísimas gracias por esta conferencia tan maravillosa. Sabes que estaba pensando, bueno, esto es todo un conjunto de cosas,
digamos que a partir de este momento, pues le doy la apertura a las personas que nos están acompañando en el día de hoy para empezar a elevar sus preguntas por el chat, que yo se las hago llegar al profesor Vladimir. Estaba pensando en una última pieza que me compartiste que no está aquí, que yo tengo abierta, que es un cómic que desarrollaste, donde efectivamente a partir de una circunstancia cotidiana, pero que también alude pues en parte a esos ejes conceptuales que maneja sobre el asunto del poder, sobre cómo cruza lo político y cómo se convierte también el cómic en otro escenario precisamente muy rico para ti en la creación. Yo lo tengo aquí abierto. Sí, voy a tratar de compartirlo. Espérate que no me deja compartirla. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no me lo deja ver. Tal vez si le doy compartir pizarra. Ah, ok. No, el escritorio. Sí, ya lo tengo abierto. Espérate un momento que se salió. Sí, Voy a darle. ese Sí, cómic, ahora sí, Sandra, ahora sí. okay. El cómic titulado Pestes. Ajá, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Pues ese cómic fue realizado en el contexto en que en Lima se dio una suerte de peste y de aversión con las palomas, porque estaban dañando, digamos, zonas monumentales, como iglesias, ¿verdad? Del centro de Lima, del centro histórico de Lima. Y entonces había en las redes, pues, mucha gente que estaba a favor y en contra, de decir, ¿cómo vamos a eliminar a las palomas? Pero sí, sí, realmente es una peste, ¿no? Entonces, me apropié de ese momento para poder generar este cómic. Si puedes seguir mostrando. Sí. Entonces, sí, era un poco ironizar, ¿no? ¿Qué cosa podrían sentir las palomas sabiendo de que las van a eliminar, ¿no? Yo en ese tiempo enseñaba en un instituto de diseño y estaba en un horario que era muy, muy pesado para jóvenes que trabajaban durante el día y en la noche de 6 hasta las 10 de la noche, me parece. Tenían que quedarse pues en las clases, ¿no? Entonces, yo intenté utilizar, ¿no? Utilizar una experiencia anecdótica que me sucedió como docente y que lo trasladé en esta historia. Entonces, se quedaban hasta las 11 de la noche, ¿ve? Ya ni recordaba eso, ¿verdad? 10:45 dice ahí. Continúa Sandra mostrando. Y pues los profesores teníamos que hacer una cola para marcar nuestra salida, ¿no? Continúa, entonces en la cola pues se aprovechaba para hablar de todo, ¿no? Hablar del fútbol peruano, de política, etcétera, etcétera. Y resulta que apareció un personaje, que es ese que aparece ahí, ese señor, que no le importó la cola y se fue hacia adelante, donde estaba el marcador, esperó que ya era la hora para marcar, y él fue el primero en hacerlo, ¿no? Entonces, a mí eso la verdad que me indignó, ¿no? Nosotros le llamamos conchudo a esas personas en Lima, en el uso coloquial, a quienes pues no respetan, ¿verdad? No respetan. Entonces, en esa indignación me armé de valor y dije, voy a ir y me voy a enfrentar a esta persona, ¿no? Sigue mostrando Sandra. Y yo recordaba una parodia que había en un programa humorístico de personajes políticos,
que representaban pues algo así, ¿no? Como una especie de ratas humanas, ¿no? Entonces le dije, ¿no? Le dije, señor, usted ha marcado antes que nosotros, usted se ha colado, ¿no? Y este tipo me dijo, pero a mí me guardan cola, ¿no? Para eso están los amigos, me dijo. Entonces yo le dije, así que le guardan cola. Ya entiendo su escala de valores, colega, le dije. Y él me respondió, ¿cómo? Me dijo, eres un insolente. Yo he sido vicerrector aquí. Además, peores cosas suceden en nuestro país. Cuando él dijo esa frase, la verdad que para mí fue un detonante. Peores cosas suceden. Entonces me puse a pensar, ¿y cuáles son esas peores cosas que suceden en nuestro país? ¿No? Y pues recuerdo que este, había en ese tiempo, eso está en la última viñeta, Sandra, sigue. Hubo en las noticias todo un revuelo también, porque había un club privado donde las señoras, las mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, ¿ya? Tenían, en ese club, habían hecho servicios higiénicos apartados solamente para las amas de casa, ¿no? Servicios higiénicos de amas. Y el club tenía su servicio higiénico, ¿no? Por tanto, eso a mí me llamó la atención, lo incorporé en esta historia, ¿no? Junto con todas estas pestes que realmente, pues, suceden y que a veces no, o las dejamos pasar, ¿no? O como en este caso yo que intenté coser una historia, ¿no? Eso, Sandra, gracias. Me hacía mucha ilusión compartir esa historia de ese cómic, porque efectivamente has utilizado una palabra a lo largo de la charla que me parece muy valiosa y tiene que ver con detonante, ¿sí? Nos has mostrado cuáles son esos detonantes, ¿sí? Entonces, un poco, eso también nos recuerda, pues que precisamente el proceder no es un proceder arbitrario que no está cargado por una intencionalidad, ¿sí? Y que cualquier circunstancia puede constituir un detonante creativo, ¿sí? Casi que a veces, y creo que también lo digo como de cara a que tu función, además de artista, es profesor, ¿sí? Y de alguna manera nosotros en ese rol ayudamos mucho a nuestros estudiantes a que intenten ubicar o localizar cuáles son esos detonantes, y esos detonantes nunca están tan lejos, ni están por fuera de uno. De hecho, esta charla arranca contándonos el valor que tiene para ti tu procedencia, ¿sí? Ese lugar en el que te formas, te crías, que es, aquí le diríamos un barrio popular, tú le dices populoso, creo que es la palabra que usas allí, ¿sí? Un barrio popular, las implicaciones que eso tiene para la vida. Y hay otra cosa que has dicho que me parece que es muy valiosa dentro de lo mucho que hemos contado aquí, y es realmente cómo el arte transforma nuestras vidas, cómo nos presenta gente maravillosa, ¿sí? Y cómo quizás tener esa riqueza cultural que nos provee el arte se convierte también en una circunstancia, en una experiencia que retorna nuevamente a esos barrios populares de los que somos, y que retorna ese conocimiento también, lo digo pues como a nivel de nuestros propios estudiantes, ¿cierto? Esa gente que formamos, que también proviene de esos lugares y que van a volver allí cargados de una cantidad de significados, y que finalmente van a construir otro rol después de ese inicio allí. Por aquí hay una pregunta de José Daniel Álvarez que dice, ¿por qué has decidido usar la abstracción en la pintura? No, a ver, yo creo que a lo largo de la formación de mi lenguaje plástico, yo he ido como tanteando, ¿verdad? Como cuando alguien prueba, ¿no es cierto? Prueba esto, me gusta, ahora pruebo la otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar la abstracción me permitía un poco explorar otros modos u otros espacios dentro
de lo que es el soporte bidimensional, ¿no? Entonces, creo yo que se ajustaba mucho a lo que yo necesitaba en ese momento, lo que yo sentía, ¿no? Pero si ustedes han podido notar, también, digamos que mi obra tiene cargas simbólicas, figurativas, pero que son como híbridos, ¿no? Finalmente es algo que también yo siempre converso con mis estudiantes, ¿no? No hay algo químicamente puro, que es lo que uno utiliza este, dentro de su lenguaje plástico, ¿no? ¿Verdad? Hay modos que de pronto se cruzan, ¿no? Entonces, en un momento fue algo totalmente abstracto, luego se incorporaron otros elementos, ¿verdad? Que se podían reconocer formas, etcétera, ¿no? Lo otro que creo que está allí presente es toda esa riqueza frente a la experimentación y a la exploración, porque vemos, digamos que todo un trasegar en la pintura, que si bien arranca por un formato, como tú dices, tradicional, bidimensional, se van sumando una serie de elementos en tu carrera que tiene que ver un poco con esos elementos tridimensionales, con la aparición, que me pareció eso muy bello, la aparición de la camisa, ¿sí? La aparición de ciertas prendas. Sé que también has trabajado incorporando otros objetos que están presentes como en ese divagar por la ciudad, ese encuentro también urbano con esos elementos que también vienen a ser soporte dentro de la pintura. En ese sentido, Vladimir, digamos que tienes presente cuando estás generando esos procesos de exploración. Es decir, de antemano sabes qué va a suceder, es un encuentro que está más marcado por el azar. ¿Hasta dónde controlas ciertos procesos en la exploración gráfica misma alrededor de la pintura? Sí, yo creo que ahí está la riqueza que nos permite el hecho de hacer este tipo de arte, ¿no? ¿Verdad? Esta expresión plástica. Es inagotable, ¿no? Yo he tratado de probar, también haciendo instalaciones, también haciendo actos performáticos, ¿no? ¿Verdad? Todos estos modos de hacer arte que te permite en lo contemporáneo, ¿no? Pero nunca he dejado de hacer eso que me hace, creo, un poco más feliz, que es pintar, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, como tú dices, he incorporado elementos como camisas, como mangas de camisas, ¿no? Ahí como recuerdan en la primera imagen que les mostré, donde yo me representaba a través de esa manga y ese pedazo de manga que estaba en caída libre, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? O sea, y precisamente ahora se me ha dado la oportunidad de poder realizar una experiencia que lo voy a hacer en Kansas, en la universidad, en la Wichita University, por una invitación que tengo allí de una amiga que es doctora en Art Education, con la cual vamos a trabajar durante un mes una experiencia con sus estudiantes, ¿no? Eso para mí es un reto y es un reto que me llena de mucha ilusión, porque creo que si bien eso yo lo veo mucho con mis estudiantes que aún en las dificultades, ¿no es verdad?, de uso de materiales y el hecho de utilizar elementos de reciclaje de lo cotidiano, cómo eso es más bien un potencial a ser explotado. Cuando yo visité la Wichita University el año pasado, cuando hice también una ponencia, se sorprendían porque en esa ocasión yo presenté diapositivas con los trabajos de mis estudiantes y todos, absolutamente todos, estaban hechos con materiales de desecho, ¿no? Materiales en desuso, zapatillas, en fin, cartones. Y me preguntaron en ese entonces, este, y ellos mismos se preguntaban, ¿no? Los profesores de la universidad, cómo es que ellos teniendo todas los talleres totalmente implementados, con todas las posibilidades de hacer arte en su realidad, cómo es que no encontraban piezas
con ese valor, con esa pasión y con esa fuerza, ¿no? Eso es algo que también yo atesoro y aprecio mucho, ¿no? Lo que en mi país, como en otros lados, como en Colombia, en Chile, etcétera, cómo es que el estudiante de artes eh, le insufla, ¿verdad? Como que le da ese aliento de vida a algo que, pues, para otros simplemente puede pasar como desapercibido, ¿no? Vladimir, hay un ejercicio que es muy difícil realmente cuando uno está en ese proceso de aprendiz, de hacedor de esas imágenes pictóricas, y tiene que ver con lo siguiente: primero, con su línea expresiva, y segundo, con la construcción de una paleta de color propia, que uno ve cómo ella empieza a tener, digamos que un punto de inicio, y lo vemos en tu trabajo súper marcado, y cómo va creciendo a lo largo de tu trayectoria, y ciertas cosas permanecen en el tiempo, pero realmente construir esa identidad pictórica es muy difícil. A mí me gustaría que nos contaras un poco, porque ese es el escenario para muchos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Se están iniciando en algunas técnicas pictóricas y están en esa búsqueda precisamente de esa identidad pictórica, que por supuesto se logra a lo largo de muchos años, de insistir muchísimo. Creo que los creadores somos por naturaleza personas muy insistentes. Estamos todo el tiempo en ese proceso de indagar y de generar curiosidad alrededor del proceso mismo de experimentación, pero ¿cómo se ha dado en ti esa construcción de esa identidad pictórica? Yo siempre digo que en la pintura es un constante diálogo, ¿no? Eso es algo que lo he entendido en el tiempo. No dejar de dibujar, no dejar de pintar, no dejar de escribir, ojo, que eso también es algo que yo les digo a mis estudiantes, ¿no? No, o sea, no es el hecho de que uno se enfrenta al soporte bidimensional solamente con un boceto o una idea preestablecida, sino que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Entonces yo un poco les comentaba la influencia que tuvo para mí la música, ¿no? O sea, cómo puede generar toda una producción de dibujos solamente dándole y dándole vueltas a Give Me the Power de Molotov, ¿no? O sea, eso para mí es algo que en el tiempo yo me pongo a pensar y digo, sí, o sea, yo hice eso, ¿no? O sea, fue tan motivador, ¿no? Y así como, como es la experiencia con la música o con el Latin rock, también lo es con lo que significó para mí un programa periodístico, ¿no? ¿Verdad? Que a veces puede, o sea, las personas ven noticias, todo el mundo ve noticias, pero no es el asunto de ver la noticia, es la actitud, es cómo tú como artista ves eso, ¿no? Cómo te enfrentas a eso y cómo tú puedes luego tomarlo como un punto de partida y escribir y reflexionar y darle vueltas, ¿no? ¿Verdad? Como tú bien señalas, Sandra, es todo un proceso, ¿no? Esto de generar tu propia identidad. Entonces, yo he encontrado una manera de cómo hacer mi pintura, ¿no? ¿Verdad? Tengo mis modos, cómo registro, ¿no es cierto? Cómo lo ordeno, en fin, es un asunto personal, íntimo, ¿no? ¿Verdad? Y cada uno tiene su manera de cómo genera su quehacer artístico, ¿no? Y otra pregunta es, Vladimir, hoy cuando nos enfrentamos a unos soportes y a unas prácticas artísticas contemporáneas, donde de alguna manera esa supremacía que tenía la pintura y que tenía la escultura, ¿cierto? Unas técnicas mucho más quizás provenientes de otros momentos históricos, hoy tú consideras que qué rol tiene la pintura cuando ella misma se enfrenta a todo este escenario, a este escenario de esas prácticas artísticas, digitales, net art, o sea, qué papel, qué rol, qué lugar se está labrando realmente la pintura ante este panorama que tenemos en la contemporaneidad. Hay un crítico de arte en mi país que es Alfonso Castrillón. Él señaló en una charla que yo la tengo siempre presente, y él decía que el arte, las artes tradicionales, así como se concibieron en un tiempo, son como anillos, ¿no? Él decía así, ¿no? Que son como anillos, son conocimientos, y que
digamos, en el tiempo, esos ladrillos van como superponiéndose uno encima del otro, uno encima. Es decir, él decía que aún las artes electrónicas, ¿no? Las artes que se hacen, los actos performáticos, todo lo que se hace en la contemporaneidad, todo va a convivir, ¿no? Es decir, la pintura nunca va a dejar de ser, sino que va a seguir ladrillo tras ladrillo, un modo, otra manera de cómo ver, y nunca dejará de ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, en las experiencias que he tenido con mis estudiantes, yo jamás he tratado de que mis intereses arrastren a los de ellos, ¿no? Sino que por el contrario, he tratado de conducirlos, ¿no? A que en sus propias búsquedas ellos se encuentren la mejor manera de que su lenguaje, de lo que quieren decir, sea conducido, llevado, ¿no? ¿De verdad? A mí me place la pintura, pero para otros de pronto hay otras maneras, ¿no? ¿Verdad? Son como cosas mixtas, como cosas híbridas que van haciendo. Entonces, me parece que es así, es más bien es la riqueza que nos ofrece en esta contemporaneidad, ¿no? Así como alguien que decide hacer arte totalmente hiperrealista, figurativo, ¿verdad? Así, detallista, y que siente mucho placer, ¿no es cierto?, ¿verdad? Que siente que esa es una manera de cómo hacer su arte, felicitaciones, ¿verdad? Como también para otros no, ¿verdad? Entonces, siento que, yo sí, yo veo que es así, ¿no? ¿Verdad? Claro, Vladimir, creo que en gran parte pues ese ejercicio se construye. Uno no tiene la intención de que nadie se incorpore a eso que le place a uno, pero efectivamente sí vemos esa disputa, que es una disputa muy contemporánea entre esas artes tradicionales que se enfrentan a todo este panorama, donde muchos incluso han declarado la muerte misma de la pintura, y creo que lo que nos está mostrando la realidad es que está más vigente que nunca. Y me parece que la palabra que utilizas es muy bella, es la convivencia, ¿sí? Tenemos la oportunidad de convivir y de construir pues esas comunidades, incluso cuando uno está indagando y buscando convocatorias, se da cuenta, por ejemplo, que hay espacios completamente cerrados al resto de prácticas más contemporáneas donde las especificidades están puestas en precisamente esos medios de formalización y de expresión mucho más convencionales como la pintura, lo cual demuestra, cierto, que sigue habiendo comunidades, público y la construcción de un conocimiento alrededor de este lenguaje que sigue más vigente que nunca. Y que en lo personal me da una gran emoción haber tenido esta conferencia contigo porque era la posibilidad de hablar de pintura, ¿cierto? De hablar de cómo se construye ese proceso que no sale de la noche a la mañana, que hay que insistir, que hay que trabajar, que esas procesualidades no son una gratuidad, están construidas sobre la idea de un detonante, de un catalizador creativo. De hecho, José Daniel decía, justamente no pensé ver al tongo en una pintura, ¿sí? Y bueno, allí estaba porque los artistas somos ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo, nos cruza todo, nos cruza el mundo, nos cruza la vida cotidiana, nos cruza la vida en familia. Ese apartado cuando hablas de tiempo de paternidad me parece que es muy bello seguir construyendo e hilando esa relación de ser humano con ser padre, ¿sí? Ser creador, ser profesor, que es justamente pues, lo que todos intentamos cada uno desde nuestra perspectiva y que como creadores pues hay allí constituido también un acto de fe hacia las personas y hacia la humanidad en general. Sí, ese privilegio que tenemos los artistas de poder crear, ¿no? ¿Verdad? Es algo, digamos, que en todas las expresiones del arte es algo que es un privilegio y es un honor, pienso yo, ¿no? Entonces, el acto creativo, el proceso de crear, que tiene todas sus implicancias, es algo de quienes estamos involucrados en el mundo del arte, lo entendemos y lo entendemos muy bien, ¿no? ¿Cierto? Así es, pues si por el momento no hay más preguntas, Vladimir, quiero expresarte mi enorme gratitud en nombre del departamento y de los estudiantes, de todas las personas que te acompañamos en el día de hoy
Fue para nosotros un placer escucharte y conocer este proceso. Para mí, en lo personal, pues he tenido la posibilidad de compartir contigo también a nivel del aula y ha sido un gran privilegio para mí. Darte las gracias por tu presentación y bueno, que nos podamos encontrar en proyectos futuros. Claro que sí, claro que sí. Gracias también a las personas que se han conectado. Em, creo yo que es muy importante que se tiendan puentes, ¿no es cierto? ¿Verdad? Interinstitucionales, Bellas Artes, la Universidad de Cali, ¿verdad? Creo yo que hay mucho por construir, por tejer, ¿no? ¿Verdad? Desde nuestras experiencias que pueden ser similares, ¿no es cierto? ¿Verdad? Cuando hablamos de toda esta violencia, toda esta vorágine de terror, vividas también en tu país, ¿no es cierto? Entonces hay cosas como hilos conductores que encontramos, ¿cierto? Así es, Vladimir. Tenemos, pues, finalmente somos países latinoamericanos hermanos que padecemos muchas de esas desigualdades, muchas de esas inequidades. Entonces, sí, efectivamente creo que encontraríamos muchos lazos conectores, muchos vectores en común, ¿cierto? Que pueden constituirse en procesos futuros en lo personal, pero también en eso colectivo, porque finalmente, pues, somos creadores profesores, ¿sí? Y termina cercando nuestro ejercicio y nuestro proceso en la creación también la docencia. Por aquí te han dejado las gracias, María Camila, muchas gracias de parte de Tatiana Barco por compartir con nosotros tu trabajo, Elizabeth, muchas gracias, Valeria Casas, Jimena, muchas